¿Qué tal mis líderes? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos chicos? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva transmisión del canal La Nave Histórica del Geni. Te saluda el profesor Enrique Heredia del área de Historia para resolver en esta ocasión el simulacro que ha tomado Sencico el último sábado 12 de febrero. Así que este es el ultimito. Estamos ahí a la vanguardia, como tú sabes, de los exámenes de admisión y vamos a compartir entonces este solucionario, ¿no? Diciéndote algunas cositas puntuales, por ejemplo, que en este examen el nivel aumentó. A diferencia del primer simulacro que tomó Sencico hace 2 semanas atrás, en esta ocasión han tocado por ahí algunas preguntitas que no estarían dentro del temario. Entonces, por ahí de repente viene la dificultad. Ahora, conforme vayamos viendo esas preguntas que han venido tanto en cultura general como en el área de historia, vamos a ir explicándolas una por una. Sí, antes de comenzar quiero invitarte a nuestro repaso intensivo que tenemos para Sencico en estas últimas 3 semanas que nos quedan, estamos a full, así que ya sabes, puedes matricularte, pedir informes a estos enlaces que están en la descripción del video o a los contactos de las redes sociales que justamente estás viendo debajo de la pantallita. Bueno, comencemos entonces con este repaso del último simulacro de Sencico en el área de historia del Perú y del mundo. Mira, la primera pregunta, la número 30 en sí, dice, la Guerra Fría tuvo su origen en, ¿ok? En la que se reunieron Churchill de Gran Bretaña, Roosevelt de los Estados Unidos y Stalin de la Unión Soviética, para dividirse el mundo en áreas de influencia. Ok, tenemos que saber cuál es el origen de esta Guerra Fría. ¿Cómo nace la Guerra Fría? Esa es la pregunta que ha venido, bueno, esto no viene en historia, viene en cultura general, pero al ser una pregunta de historia, también la vamos a explicar en este live que estamos haciendo por acá en YouTube. A ver, ¿qué es la Guerra Fría? Partamos por ahí, ¿sí o no, mis líderes, mis quincones? Partamos por ahí. ¿Qué es la Guerra Fría? Bueno, este es un conflicto ideológico, ¿ya? Más que una guerra como lo fue, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con desastres nucleares, Hiroshima, Nagasaki, o la Guerra de Trincheras, ¿no? La de 1915-16. Esta no. Esta Guerra Fría es un problema más que todo ideológico. Es una controversia desde el punto de vista político entre dos sistemas que son antagónicos. ¿Cómo así? No entiendo nada. Ok. Cuando se pone fin a la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo ha quedado dividido en dos bloques. ¿Por qué? Porque los grandes vencedores de esta Segunda Guerra Mundial fue por un lado Estados Unidos y por otro lado, ¿quién fue? ¿Te acuerdas? La Unión Soviética. Entonces, estos países que te menciono, Estados Unidos y la Unión Soviética, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, son antagónicos porque tienen sistemas políticos distintos. Por un lado, Estados Unidos con su sistema capitalista, un sistema liberal, y por otro lado, la Unión Soviética y un sistema de tipo comunista. ¿Ok? Entonces, esa controversia va a generar el desarrollo de un conflicto ideológico llamado Guerra Fría. Ahora, la Guerra Fría tiene su inicio en febrero de 1945, cuando en la ciudad de Yalta se van a reunir los tres grandes de este episodio. Estamos hablando de personajes como Winston Churchill, que estás viendo aquí en la pantalla, en la parte izquierda, primer ministro británico, Franklin Delano Roosevelt, presidente estadounidense, y el que está a la derecha, Joseph Stalin, que sería el líder de la Unión Soviética. Entonces, esta fotito que es real, ¿ah? Esta fotito es real, no fake, no fake, ¿ah? Esta foto es real, ahí está, en exclusiva para la gente que va a postular en Cico, ahí solo por ustedes, ¿ah? Solo por ustedes. Ahí está, chicos. Ahí está la fotito entre los tres grandes que se van a reunir en la ciudad de Yalta. Ahí es justamente donde se va a desarrollar o se da inicio de manera ideológica a la Guerra Fría. ¿Ya, chicos? Por estos problemas entre sistemas totalmente opuestos, capitalistas contra socialistas. ¿Sí? Estados Unidos contra la Unión Soviética protagonizan la Guerra Fría. Por lo tanto, la clave de la pregunta 30 de cultura general era la A, la conferencia de Yalta. Acuérdate, reunión de los tres grandes después de la Segunda Guerra Mundial.
Mira, la pregunta número 35. Esa también vino en el área de cultura general. Chicos, si ustedes han revisado nuestros videos que tenemos de Sencito, donde hemos resuelto lo del 2015, lo del 2016, te vas a dar cuenta que esta pregunta es totalmente distinta. Rompe con el formato que Sencico nos ha venido mostrando en los últimos años, porque las preguntas de Sencico generalmente tenían una línea o tenían dos líneas y era muy directa, ¿no? Como por ejemplo, pregunta, ¿no? ¿Quién fue el líder que se rebeló en Cusco contra el abuso de los españoles? Clave, Tupac Amaru II. ¿Quién fue el líder de la corriente libertadora del sur que llegó para independizarnos? Clave, San Martín. Preguntas directas, ¿no? ¿Quién lanzó las bombas atómicas sobre el Japón? Clave, Estados Unidos. Memorísticas directas. En cambio, la pregunta que ha venido en el simulacro, en la número 35, es un textazo que seguramente muchos dirán, esto ya no parece sencillo, esto ya parece San Marcos. También tenemos ciclos para San Marcos. Si por ahí tienes un familiar que va a San Marcos, puedes contactarte con nosotros, que también tenemos ciclos para San Marcos. Pero bueno, vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leerlo y vamos a darle una solución donde te vas a dar cuenta que tampoco estuvo tan difícil. Quizás al ver las líneas uno se puede asustar, porque son muchas palabras, pero tiene su truco. Mira acá. Dice, las universidades fueron casas de estudio donde se organizaron corporativamente los profesores y alumnos. Ok, te está dando una definición de la universidad. Un lugar donde se estudia y se reúnen profesores y alumnos. Nada nuevo hasta ahí. Luego dice, la primera universidad fundada en Europa fue Bolonia, que está en Italia, en el siglo XI. La más célebre fue la de París, aunque en Inglaterra la de Oxford y en España la de Salamanca, también hubo una intensa vida universitaria. O sea, nos está diciendo que la primera universidad del mundo, ¿no? Fue la europea, la de Bolonia, pero que después la de París, la de Oxford, la de Salamanca, comenzaron también a ser muy conocidas allá en Europa, ¿ya? Muy conocidas. ¿Qué más dice? A finales del siglo XIV se podía contar con más de 40 universidades en Europa. Ah, mira esto. Dice que se originan en el siglo XI y 300 años después, es decir, para el siglo XIV, ya habían 40 universidades, o sea, se habían reproducido ahí las desgraciadas. Se han reproducido. Hay más. Nada nuevo tampoco. Luego dice, es así que podemos decir que las universidades surgieron y se difundieron durante... Ok, interesante la pregunta, porque ¿en qué momento aparecen las universidades? ¿En la Edad Antigua, en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Edad Moderna? ¿Cómo sé dónde surgieron las universidades, querido Cachimbo? La respuesta está en la misma pregunta. Mira lo que dice. Se originan en el siglo XI. Dice que 300 años después, para el siglo XIV, las universidades ya eran más de 40. O sea, la respuesta está aquí. Entre el siglo XI y el siglo XIV, ¿de qué época hablamos? ¿De la Edad Antigua, de la Edad Media, del Renacimiento, de la Edad Moderna? Si hoy estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Estamos en el siglo XXI. El siglo XI y el siglo XIV, ¿en qué época de la historia estará? Ok, chicos, para esto tú tienes que recordar una línea de tiempo recontra, pero recontra clásica. Esta es muy conocida por todo el mundo. O sea, con decirte que es más conocida que tu flaca por mi barrio. Recontra recorrida. Todo el mundo debe conocer esta línea de tiempo. Edad antigua, media, moderna y contemporánea. Mira, voy a agrandarlo un poquito, de repente no se puede visualizar. Creo que ahí se ve mejor. Voy a subir mi camarita. Ahí está. Mira, ¿se ve o no se ve? Sí, ¿verdad, chicos? Antigua, media, moderna y contemporánea. No hablo de prehistoria porque esto ya es la evolución del hombre. Esto es la evolución, ¿no? El Australopithecus, el Habilis, esto ya es la evolución. Hablo desde aquí, edad antigua. Mira, ¿cuándo comienza la edad antigua? Cuando aparece la escritura.
¿Cuándo comienza la Edad Media? Cuando cae Roma de Occidente, en el siglo V, año 476. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Sensico una vez preguntó sobre la Revolución Francesa, que marca el inicio de la Edad Contemporánea. Ahora, vuelvo a la pregunta. Mira, siglo XI, siglo XIV. Siglo XI, siglo XIV. Chicos, ¿en qué rango está? Siglo XI, siglo XIV. ¿En qué rango está? ¿En la Edad Antigua, en la Media, en la Moderna o en la Contemporánea? ¿Dónde está? ¿Te das cuenta? No estaba difícil la pregunta. Tenías que recordar esta línea de tiempo. ¿Sí? Por ahí tenías que recordar la línea de tiempo. Si te habla del siglo XI y del siglo XIV, está en este intervalo, ¿no? Está en este intervalo. Ya parece matemática la clase. No, en matemática tenemos ahí al gran Luigi Mat que nos apoya en las clases para Sensico. ¿Ah? Tenemos todos los cursos, ¿ah? Todos los cursos que te va a venir en Sensico. Aquí está, chicos. El siglo XI y el siglo XIV está en la Edad Media. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? Profe, no hay clave. No está la Edad Media. Ya, pues no seas sano, no seas sano, mi king. ¿Cuál sería la clave? Obvio, ¿cierto? La B, el medioevo, la Edad Media. Ahí surgen las universidades, querido Leder. Ahí surgen las universidades, ¿sí? La clave entonces de esta pregunta de cultura general era la letra B. Ahora sí nos enfocamos netamente en las preguntas que han venido en el área de historia. 36. La Guerra Fría se inició, ok, parecida a la primera pregunta que resolvimos en cultura general. La Guerra Fría, chicos, chicas y tú, como les dije, comienza ni bien termina la Segunda Guerra Mundial. Suena extraño, ¿no? Porque ni bien termina la Segunda Guerra Mundial en el año 45, los historiadores sostienen que ahí nomás nace la Guerra Fría. ¿Por qué? Por esta conferencia de Yalta, donde se reunieron los tres grandes. Te lo dije hace menos de 5 minutos. Churchill, Stalin, Roosevelt. Te lo dije, ¿cierto? Y fue la pregunta que vino hace un rato en Cultura General. Entonces, ¿cuándo se inicia la Guerra Fría? La Guerra Fría se inicia después de la Segunda Guerra Mundial. La clave sería la D. Ahí yo te he puesto dos dibujos. Algo que a mí me encanta siempre decirlo en los ciclos que tenemos es que la historia, chicos, créanme que se puede aprender mucho mejor con dibujos. ¿Sí? Hay gente que cuestiona y dice, la educación virtual no aprendo, yo aprendí en el aula. Algunos son medios hipocritones. En el aula, si en el aula ibas a hacer horas, ibas a hacer horas, no te hagas, te conozco, líder, te conozco. En cambio, en historia, de manera virtual, yo puedo poner dibujos y tú puedes interpretarlos y así poder entender mejor. Por ejemplo, chicos, miren este dibujo. Mira este dibujo. Ahí está, para que no tape. Ahí está. Mira este dibujo. Observamos las banderas estadounidenses y soviéticas. Acá está la hoz y el martillo, símbolo de la URSS. Y vemos a su vez aviones, vemos a su vez tanques, vemos a su vez jefes militares que se están echando, ¿no? Están ahí echándose uno al otro. Esa fue la Guerra Fría, pues. Un conflicto ideológico donde cada uno quería demostrar que era el más fuerte. Sí, es una competencia lo que se va a vivir en la Guerra Fría. Una competencia entre estadounidenses y soviéticos. Mira esta otra imagen que te puse. Los símbolos clásicos. El tío Sam y el oso soviético, peleándose con cara de pocos amigos. Eso es Guerra Fría. Eso fue la Guerra Fría. ¿Ya, chicos? Entonces la clave aquí sería después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría inicia en 1945. Vale. Pregunta número 37. La estratificación social de Esparta estuvo formada por tres clases sociales. Ok. También esta pregunta, chicos, no está en el prospecto. No está en el prospecto. ¿Ya? En el prospecto no mencionan a la civilización griega. Pero bueno, igual tendríamos que estudiarlo por si acaso, ¿no? Y además porque en cultura general nos podrían haber preguntado. En este caso vino en historia. Los espartanos son guerreros por naturaleza, ¿sí? El espartano vive de la guerra. Al espartano tú no le hables de otra cosa que no sea el conflicto bélico.
Estos tipos están acostumbrados a manejar su espada, su escudo, porque saben, mejor dicho, que su vida está encaminada en la lucha, en defender sus fronteras. Entonces, socialmente hablando, podríamos establecer una suerte de pirámide, donde en un primer nivel estaban los espartiatas, que eran los de sangre pura, ¿ok? Los que tenían padre y madre espartana. En un segundo nivel, los periecos, que eran extranjeros. Generalmente los periecos eran hombres libres, pero que no podían ser considerados ciudadanos. ¿Ya? Se les llama periecos porque vivían a los alrededores. La palabra perímetro, ¿no? Similar a perieco, porque vivían a los alrededores, periecos. Y el hilota, este sí era lo peor. El hilota era como un siervo, era la clase dominada, era la clase baja. Hilota con L, no, no vayas a decir que el profe está hablando lisuras en el live. Hilota, ¿sí? Eupátridas, perdón, espartiatas, periecos e hilotas, ¿sí? Esa es la organización social de Esparta. Se me viene al toque nomás, oye, ¿cómo que se me viene? Guarda, guarda. Se me viene al toque una película a la cabeza. ¿La sacas o no la sacas a este hombre, a este guerrero que está ahí con su casco, con su escudo, luchando? Hay una película, chicos, muy conocida, que a cada rato la dan en TNT, por ejemplo, ¿no? Haciéndole cherry a este canal de cable. A cada rato la dan. Es una película que habla sobre un enfrentamiento entre griegos contra persas en el marco de las guerras médicas. ¿Recuerdan por ahí de repente algunos cómo se llama esa película que a cada rato la dan? Los famosos 300, ¿sí o no? Los 300. Y estos 300 en sí, ¿ok? Que claro, es parte también de una película, porque en la vida real se sabe que no fueron 300, fueron mucho más, pero representa el modo de vida que tenían los espartanos, hombres que vivían para la guerra y eran capaces de morir por su patria, ¿no? Morir por su, en este caso, por su polis, por Esparta. ¿Ya? La clave entonces sería, mi querido Leder, sería la alternativa B. Espartanos, periecos e hilotas. ¿Sí? Pregunta número 38. Esta es otra pregunta que así nomás no viene en admisión, es decir, sale del tema, sale de los típicos temas en todo caso, porque habla acerca de la Revolución Rusa. Ahora, a nuestros chicos que están en la academia, nosotros le hemos demostrado que esta pregunta ya vino, así como está en el examen de admisión San Marcos hace más de 10 años. Hace más de 10 años San Marcos hizo la misma pregunta, tal cual. Es decir, el profesor de Sencico que ha elaborado esto ha sacado material de San Marcos de hace más de 10 años. A nuestros chicos, como digo, que están en la academia, le hemos mostrado con el pantallazo, mira, de aquí sacaron la pregunta. Así que si quieres más cositas, inscríbete en nuestros cursos. Ahora, incluso cometen un error, porque lo han copiado tal cual, un jalón de orejas para el profe de Sencico. Porque mira lo que dice, el desarrollo político en el presente siglo. ¿Cuál es el presente siglo? Siglo XXI, ¿sí o no? Siglo XXI, pero la Revolución Rusa no se da en el siglo XXI. La Revolución Rusa se da en el siglo XX, se da en 1917. Por eso digo que esta pregunta es recontrapasada. ¿No? Creo que dije 10 años. No, 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 sorry. Esta pregunta tiene más de 20 años. Esta pregunta es recontra antitucha, antitucha. ¿Ya? Así que, bueno, digamos. Dice que el gobierno zarista, republicano y socialista, sus representantes respectivamente, ¿quiénes fueron? Ok. En 1917 estalla un acontecimiento muy importante en Rusia, que es la revolución que se está dando en su país debido pues a una política nefasta que estaba llevando a cabo el rey de Rusia, el zar. ¿Cómo se llamaba ese zar, profesor? Ese abusivo que no dejaba que exista oposición. ¿Cómo se llamaba ese líder? ¿Cómo se llamaba ese zar que siempre estaba ahí, profesor, sin dejar la participación popular? ¿Cómo se llamaba este zar que hacía que su sociedad esté atrasada? Este zar se llamaba Nicolás II, líder de la familia de los Romanov.
¿sí? Que va a ser la última dinastía que gobierna en ese país. Entonces podemos entender que la causa principal para que los rusos se levanten es porque querían sacar del poder a ese señor que ves en la pantalla, a Nicolás II. La primera fase se llama la fase menchevique, ¿sí? La fase menchevique, que algunos lo llaman también la Revolución de Febrero. En esta fase menchevique, mis amigos, en esta fase menchevique va a estar destacado un republicano llamado Alexander Kerensky, que era una especie de socialista, pero moderado, ¿no? Un socialista que no se radicalizó, ¿no? Un socialista moderado. La cosa sí se pone color de hormiga con la Revolución de Octubre, con la llegada al poder de un pelado. ¿Cómo se llama, profe, ese pelado ese que parece Krillin ahí, Kenshin Han? Bueno, ese es el famoso Vladimir Ilich Ilanov. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Anota, Vladimir Ilich Ilanov. No, 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 profe, imposible. No me voy a recordar esto en el examen. Tranquilo. Para los amigos, Lenin. ¿Ya? Lenin. Lenin es el líder de la revolución Bolche. ¿Ya? Lenin es el líder de la revolución Bolche. Entonces, ¿cuáles son los tres líderes, ¿no? De cada periodo que ahí ponen, ¿no? Zarista, republicano y socialista? Ahí está. Nicolás II, Alexander Kerensky, etapa menchevique, y Vladimir Lenin, etapa bolchevique. La clave entonces sería alternativa A. No estaba difícil, pero como digo, no es un tema común. Pregunta 39. Esa pregunta sí es típica, muy, muy, muy básica, que no se te podría escapar los 2 puntos en un tipo de preguntas como esta. El arqueólogo que plantea que Chavín es la cultura matriz. ¿Cómo se llama el arqueólogo que plantea que Chavín es la cultura matriz? Este es considerado el padre de la arqueología peruana. Así vino en Sencico, revisa nuestro playlist en la descripción del video. Ahí tenemos otros videos de Sencico y hay una pregunta similar a esta. El padre de la arqueología peruana, el que nos da mucha información sobre Chavín, sobre Paracas, sobre las primeras culturas del formativo, es nada más y nada menos que mi papi, tu papi, nuestro king, nuestro líder, Julio César Tello. Sí, chicos, Julio César Tello. Míralo ahí feliz, ahí regocijando, el tipo alegre, ¿sí o no? La clave es Tello. Creo que esta pregunta es la más fácil de aquel simulacro tomado hace algunos días. La última pregunta, nuevamente Guerra Fría. Hoy han estado premiados con la Guerra Fría. ¿Eh? Premiados con la Guerra Fría. El fin de la Unión Soviética se da prácticamente cuando era secretario general del Partido Comunista. Ok. ¿Quién gana la Guerra Fría, chicos? Si por ahí estás, escribe en los comentarios. ¿Quién gana la Guerra Fría? ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? ¿Quién la gana? Vamos, letras. ¿Quién gana? ¿Quién gana la guerra? ¿Mm? ¿Quién gana? ¿Quién gana la guerra? Los estadounidenses, pues. ¿No? Los estadounidenses ganan la Guerra Fría, ¿cierto? Ganan la Guerra Fría. Profe, ¿y qué le pasó a la Unión Soviética? Desaparece. Desaparece. Mira, vamos a anotarlo acá ya para la gente. Como este video lo vamos a dejar guardado aquí en nuestro canal. Seguramente lo puedes ver de aquí a un tiempo o de repente de aquí a unos años, ¿no? De repente yo ya tengo harto, pero este video ahí va a quedar. La Guerra Fría comienza en 1945, lo explicamos hace un rato, cuando se está dando fin a la Segunda Guerra Mundial. Y termina la Guerra Fría en 1991 con la desaparición de la Unión Soviética. ¿Sí? En el 45 inicia con el fin de la Segunda Guerra Mundial y en el 91 termina con la desaparición de la Unión Soviética. Profe, ¿cómo desapareció? Bueno, hijito, la Unión Soviética ya estaba en crisis. Desde la década de los 80 y la llegada de un señor llamado Mikhail Gorbachev, se comenzaron a aplicar reformas que más bien fueron debilitando a la Unión Soviética. Ahora, el nivel de corrupción de los soviéticos llegó a un nivel insospechado,
la diferencia abismal entre la tecnología de uno y otro también va a diezmar, el excesivo gasto militar, la burocracia, entre otros factores, van a generar que el gobierno de Gorbachev poco a poco entre en declive. Y esto va a terminar por detonar con la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ¿quién era el secretario general de este partido cuando la Unión Soviética ya está desapareciendo? La clave sería el nada más y nada menos, uy, vamos a borrarlo porque si no se va a ver feo aquí, de Mikhail Gorbachev. Ya chicos, la clave sería la letra C. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el nivel de este examen? Déjanos en los comentarios qué te pareció el nivel. Déjanos ahí en los comentarios si crees que así va a venir el examen o por ahí están asustándote nomás y va a venir más fácil o por ahí ya te están dando indicios de lo que venir. ¿Qué crees tú? Estamos a 3 semanas del examen de admisión. ¿Quieres estudiar, reforzar cívica, geografía, historia universal, historia del Perú, literatura, habilidad verbal, habilidad matemática? Ponte en contacto con las redes sociales que estás viendo abajo de la pantalla. ¿Sí? Ahí está. O en todo caso, entra a la descripción del video y vas a encontrar un link directo que te va a enviar al WhatsApp para que pidas informes. Si estás viendo este video en vivo y vienes justamente desde ahí, pues te voy a dar una promoción especial. Nos estamos viendo líderes. Cuídense mucho y a seguir repasando. Con ustedes fue Enrique Heredia. Cuídense mucho y un fuerte abrazo hasta una próxima ocasión.